Si queréis, podemos plantear ahora algunas dudas. Hay algunas que se están poniendo ya abajo por el chat para, para los que queráis plantearnos alguna duda, por alusiones. No sé, Roberto, te han mencionado dentro de la presentación. Voy a intentar leer las preguntas, pero bueno, si queréis plantearos alguna duda, ya tenéis varios micrófonos abiertos para poder hacerlo. Y luego las preguntas que tenemos por aquí. Bueno, Roberto hablando de las alubias, diciendo que hay formas nuevas de transformar las legumbres y aumentar su valor añadido. No sé, ¿alguno más tenéis alguna duda? ¿Algo que queráis compartir con nosotros? Necesita audio, Roberto. Se le he dado ya 3 veces. A ver. Ahora, Roberto. Yo no lo oigo. A ver, ¿qué ha pasado? Roberto, ahora. Ahora. Bueno, muchas gracias por dar pie. Encantado de saludaros a todos. Genial ver unas presentaciones sobre legumbres que son las grandes olvidadas. Y Fernando, estupenda presentación. Me ha encantado. Me ha encantado porque es que hay montones de legumbres olvidadas y que son de gran valor. Yo estaba comentando un poquito en el chat eso, que es verdad que muchas veces se nos olvida que hay formas diferentes de dar valor añadido. Los garbanzos se quedan un poco a la gente se le queda un poco la sensación de que es el típico cocido, que está muy bien y es así, pero las formas de vida nuevas y la gente más joven pues quiere otras cosas más fáciles de cocinar y bueno, pues una presentación en una crema, pero esas cremas así con esas formulaciones tan novedosas o las conservas o el hummus, o en fin, estas cosas, la verdad es que yo creo que llaman más la atención ahora mismo, pero bueno, es una forma de darle salida. Luego están ya la legumbre tradicional. Se ha hablado, Joaquín, has comentado el tema de los precios del boliche, pero es que las tolosanas se pagan en torno a eso, sobre 15 euros, y nadie respira, nadie dice nada, ¿eh? Pagas 15 euros de vellón y ya está, y punto. Entonces, bueno, pues igual es que es eso, que se conoce todavía poco, pero bueno, poco a poco seguro que irá conociéndose más y valorándose, estoy seguro. Sí que es verdad, por ejemplo, que todo el movimiento vegano que en estos momentos en Europa está cogiendo mucha fuerza, sí que está apostando mucho por el tema de las legumbres. Es verdad que por la transformación, ¿no? Sobre todo tema untables, tipo hummus, tipo otros tipos de untables, pero es verdad que están empujando muy fuerte y están apostando mucho claro, como sistema proteico para la alimentación, ¿no? Y no hay que olvidar que ese es un movimiento que va a empujar mucho, ha venido para quedarse, ¿no? A día de hoy no hemos de olvidar que el tema de la ganadería es un tema pues, que tiene un impacto sobre la ganadería industrial, tiene un impacto brutal sobre el medio ambiente y cada vez la gente está más sensibilizada con ese tema, ¿no? Entonces, las proteínas creo que las legumbres creo que tienen muchísimo potencial porque la gente va a ir a buscar la proteína a otro sitio que no sea la carne. Y eso es fundamental para este planeta. Es fundamental. Entonces, tenemos que saber que eso es un movimiento que está empujando fuerte y que va a entrar. Que va a entrar, no, ha entrado y va a ir creciendo, ¿no? Porque no se puede sostener un sistema ganadero como el que tenemos ahora, ¿no? De cerdos por doquier y contaminación por doquier. Entonces, la gente, por mucho que hay gente que no se lo crea, la gente va a impedir. Lo único que tiene el cerdo es con una carne barata. Lo demás, la gente hay mucha gente que está buscando la proteína por otro lado. Y creo que ahí es donde la legumbre tiene mucho que decir y mucho que hacer. Fernando, de las legumbres que
que no forman parte de nuestra alimentación habitual, pero que has descrito al final, mientras yo me lo he perdido un poco por el teléfono. Esas legumbres, ¿crees que en el mercado actual pueden tener una aceptación como legumbres de mesa, de las que comemos enteras, como decías, que es en lo que siempre ha sido nuestro consumo tradicional de legumbres? O igual donde tienen más futuro o son una alternativa más reales en transformaciones como las que nos enseñaba Joaquín, formando parte de ese bote en el que iban garbanzos con brócoli, ¿era, Joaquín? Sí, judía blanca con coliflor. Sí, tienen muchas más salidas. No sé si... Sí, se te oye bien. Bueno, no sé, tienen por supuesto muchas más salidas, están de moda aperitivos, snacks, pero no de esas olvidadas a las que yo me refería. Estoy pensando más en la línea de lo que ha comentado Joaquín, mezclada con otros productos. Hay un boom auténtico de las legumbres, que lo he comentado, pero también lo hay en la cocina. He puesto la multitud de recetas que actualmente se hacen con las legumbres tradicionales, lentejas, garbanzos y alubias. Por supuesto, el mundo de las ensaladas, por la juventud de quien quiere ese tipo de productos menos cargados y menos fuertes y menos que un cocido, que un potaje, ¿no? Hay un mundo ahí que hay que aprovechar y que hay que tratar de, como ha planteado Joaquín, en el que hay que meterse, en el que hay que procurar estar. Y por supuesto que cada vez más las legumbres cocidas en el tarro pues van a ser una demanda más constante y más elevada, porque es evidente que la cocina tradicional de cocer los garbanzos en una olla durante 2 horas o 3, o haciendo un potaje o un cocido, pues eso ya está pasándose, aunque solo, y ya incluso fijaros que todos lo sabéis, por lo menos que los cocidos ya no se comen en casa, que los cocidos se comen en los restaurantes, y que hay muchos restaurantes, por lo menos en Palencia, que tienen el día del cocido y que es un día de la semana, y que la gente va a comerlo con niños y todo, sobre todo los domingos, ¿no? Es decir, que sí hay ese otro mundo. Lo que se refiere a las olvidadas que me has dicho, y que son unas leguminosas que siempre me han interesado, pues tienen una salida importante, que es esa salida que he comentado de las alolvas, que sobre todo en ecológico pues están teniendo, tienen una enorme demanda, por ejemplo, en Alemania. Los brotes y no solo los brotes, sino los productos medicinales, porque todas las leguminosas tienen sustancias bioactivas. Unas pueden ser, como lo que he contado de las salmortas, potitos, peligrosas o tóxicas, pero es que hay muchas que, incluso los titos, que no son tóxicas y que pueden tener una aplicación, por ejemplo, en el control de virosis, de bacteriosis, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es que las leguminosas tienen unas posibilidades enormes, no solo también desde el medio ambiente del que ya hemos hablado, que son fundamentales en una agricultura ecológica y en una agricultura convencional también. No sé si alguien de los asistentes nos quiere plantear alguna pregunta o alguna pregunta concreta a alguno de los ponentes. Si alguien quiere plantearlo, o a través del chat o directamente puede levantar la mano y le damos la palabra. Al principio de la jornada había, Joaquín Juárez, que se había conectado desde Argentina. No sé si sigue conectado ahora, a ver. Sí que está conectado. Y planteaba unas cuantas preguntas sobre, la cantidad de legumbres que se siembran en España, qué capacidad tiene para aumentar esa área, si se está pensando en aumentar significativamente para disminuir la importación y contra qué cultivo compiten las legumbres. Son unas preguntas un poco genéricas, no sé si le queréis responder de alguna manera. Hola, buenas tardes.
¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, te escuchamos bien, Joaquín, si quieres Sí, plantearlo. un poco el planteo era eso, ¿no? Me contestó igual Nicolás después, pero un poco la perspectiva es lo que estoy viendo, que le están dando mucho impulso a lo que es aumentar el área de superficie de legumbres. Y un poco la pregunta iba para decir, el objetivo es disminuir un poco la importación para tener su propia producción o parte de ir cubriendo más con origen propio, y eso un poco lo que también decía Joaquín, la gran demanda que está habiendo por el tema de concentrados proteicos, harinas proteicas y demás, eso va a también a traccionar todo el mercado de legumbres y a tener un gran consumo. Entonces, la pregunta es, por un lado, aumentar la producción propia de España para tener menos importación por condiciones, residuos o algunas otras cuestiones ambientales de otros orígenes de países, y también porque esa demanda que ya está habiendo de concentrados podría llegar a subir precios. No, está bien, India es enorme en producción, también un poco más en DESI, o Australia también en DESI y demás. No sé cómo lo ven ustedes al tema este, de la macro a la micro, en particular en España. ¿Cómo lo ven? Bueno, Nicolás. antes ya te he contestado, pero bueno, lo hago para todos. En España se están cultivando en la actualidad en torno a 100.000 hectáreas de lenteja, garbanzos y alubias. Sabemos que estadísticamente hace 40, 50, 60 años producíamos prácticamente el 100% de lo que consumíamos. Y consumíamos, en vez de 3 kilos, como ha dicho Fernando, antes 3,4 kilos por persona y año, consumíamos 13 kilos por persona y año. Por lo tanto, estábamos produciendo casi 4 veces más. Desde ese punto de vista, es evidente que tenemos potencial para producir muchas más legumbres. Es verdad que España se caracteriza por producir, como ya se ha dicho por los distintos ponentes, producimos muchas variedades de gran calidad. Yo creo que nuestra climatología y nuestras infraestructuras, sobre todo hablando contigo de Argentina, no tienen la capacidad productora de rendimiento, en cantidad de rendimiento por superficie, por hectárea, que tienen otros países como puede ser Argentina, México, Estados Unidos, Canadá o los países del este como son Rusia y Ucrania, que son emergentes y que están dando también un vuelco porque hasta ahora no cultivaban, y yo creo que ahora el cambio climatológico también les está permitiendo incluir legumbres en su rotación. Entonces, posibilidades hay, voluntad la hay, desde las administraciones recibimos constantemente mensajes en esa línea. Yo creo que lo recibimos más desde el punto de vista medioambiental, como mejora a la biodiversidad, como mejora cultivos mejorantes del suelo, cultivos fijadores de nitrógeno y todo esto, que no como el efecto de que no se importe, del hecho de no importar. Parece que eso es secundario. Y para mí no lo es tanto porque ya lo han dicho también el resto de los ponentes, tener que traer las mercancías, yo creo que desde tan lejos conllevan un coste energético y de contaminación y de descontaminación muy importante. Entonces, creo que tenemos que organizarnos de otra manera. Tendremos que mover, hacer circular tecnología, inteligencia artificial, cosas que necesita una parte del mundo de otra parte del mundo, pero a lo mejor ciertos productos, como son estos productos naturales y tal, y que se pueden producir en las zonas próximas a donde está el consumo, debemos de fijarlos en esa proximidad, no tanto en la lejanía. Y en este caso hablamos de Argentina, que sabemos que es un país que exporta muchas alubias, muchas judías, hacia España y hacia Europa. Pero creo que la filosofía, la inteligencia, antes cuando hablábamos de todo este tema del consumo, yo no sé si yo lo llegaré a ver, porque yo llevo 27 años dedicado a esto, pero no me cabe ninguna duda que estos productos que son sanos, que son naturales, que son necesarios para la salud, terminarán triunfando. No sé si yo lo veré o no lo veré, pero la inteligencia humana terminará reconociendo y poniendo por delante lo práctico, lo efectivo, lo natural,
a las modas y a los productos artificiales y creados pues, para satisfacer los paladares, pero que tienen déficit en eso, en naturalidad, en eficacia, en sanidad. Entonces, bueno, yo creo que en España, también te lo decía en la respuesta, no hay una estrategia clara. Se habla de que tenemos que intentar incrementar las superficies, pero no hay un plan estratégico diseñado para crecer, simplemente que se deja en el aire y somos, a lo mejor, lo digo porque ya llevo participando en muchos foros y siempre somos un poco los mismos los que participamos en los mismos foros. No hay savia nueva, no hay estrategia. Yo creo que lo que falta es estrategia, pero ya digo, porque creo que es natural y es coherente hacer las cosas, pues eso, midiendo y pesando lo que sí se debe de trasladar de unos países a otros para el bien de la sociedad y lo que no tenemos por qué necesidad de mover de unos países para otros porque simplemente en otro se puedan producir más baratos. No, yo creo que no sé, esa es un poco la reflexión que yo quiero hacer. Aquí trabajamos con garbanzo de pequeño tamaño, fundamentalmente, aunque también se trabaja con garbanzos más gordos. Es un poco heterogéneo, ¿no? Yo creo que el garbanzo que llega por lo menos de vuestra tierra, aquí es un garbanzo de 9, 10 milímetros, es un garbanzo gordo, pero aquí en España yo creo que la producción nacional es más pequeño, es garbanzo de pequeño tamaño, es el que domina las producciones, quizá porque es más resistente a las enfermedades que las variedades, por lo menos en la zona nuestra, que las enfermedades, que las variedades con mayor tamaño, mayor calibre. Sí, yo tengo una pregunta. Allí en Castilla el gobierno, por ejemplo, no está fomentando el consumo. Hay que tener tanta legumbre y como tan diferenciada, no está fomentando, no está potenciando el consumo en los comedores de las escuelas. Aquí estamos intentando que por lo menos, que es un intento, pero que una de las cosas de los pliegos de condiciones cuando se hace la oferta para los comedores públicos incluya el tema de producto local y ecológico, ¿no? El tema de pues que eso dé puntos para las empresas de catering que se presentan a esos concursos, ¿no? No sé si ahí el gobierno alguna vez no ha dicho, bueno, el que consuma legumbre local, porque aquí se consume en los colegios bastante legumbre, ¿no? Si es de la zona de Castilla, si es ecológica, si es dentro de una IGP, eso daría puntos, ¿no? No sé si eso ahí lo estáis haciendo, se está haciendo o no se está haciendo. Por lo que yo sé, en alguna ocasión se nos ha dado traslado a los consejos reguladores de legumbres, pues para que conociéramos que iba a salir una licitación precisamente para este tipo de servicios de alimentación para colegios y demás, pero se dejaba muy claro que la ley no les permitía hacer una diferenciación para que fuera un producto de IGP o un producto con una certificación. Y al final, vuelvo a decir lo mismo, yo no conozco todos los detalles, pero por lo que yo sé, normalmente suelen ganar ese concurso los que ofertan producto de importación, porque las condiciones económicas son mejores que las que se puede ofertar por los productos que producimos aquí. Claro, si los gobiernos solo apuestan por un tema económico, no tenemos nada que hacer. Pero si apostaran por potenciar el producto local o potenciar el producto ecológico, por ejemplo, aquí en Zaragoza, el catering que se llevó hace 4 años el concurso fue uno que potenció, hablo de las escuelas públicas locales, serían las guarderías, ¿no? Que pertenecen al ayuntamiento. Son 12 guarderías que había aquí. Entonces, el catering lo que presentó es un proyecto que él decía que el 60% de la comida que se iba a dar era ecológica y iba a ser lo más local posible, ¿no? Entonces, llegó a acuerdos con una empresa como la nuestra, diciendo, oye, nosotros suministraremos, pues nosotros hacemos la verdura, otra empresa suministra la pasta y tal, y eso daba puntos en el concurso, ¿vale? Entonces, eso lo enmarcó dentro de un proyecto de sensibilización
para los padres de los alumnos. Claro, a mí ya no me parece me parece importante que estemos en las escuelas, pero me parece muy importante que vaya unido a una sensibilización de por qué se está dando ese producto, ¿no? Eso para mí es un paso. En cambio, cuando se intentó en el gobierno de Aragón hacer lo mismo, en un principio parecía que sí se iba a dar puntos porque fuera producto ecológico, porque fuera producto local, porque se trabajara con tal, pero después cuando salió el concurso se valoró principalmente el tema económico. Entonces, allí los grandes catering, las grandes multinacionales del catering arrasaron con todo. Pero sí que me parece una línea muy interesante que se pudiera presionar a los gobiernos para decirles, bueno, si de verdad queréis apostar por el producto local, por el producto ecológico y que sea algo más que llenarnos la boca, ese es un camino. Pero ese es un camino no solo por el tema del consumo, que nos favorecería un montón, sino porque podemos incluir dentro de ese consumo una labor didáctica con los alumnos y con los padres de los alumnos, ¿no? Nos abren un canal de información muy potente que de verdad pensar que al final son los futuros consumidores, ¿no? Y es ahí donde tenemos que trabajar. Hemos de trabajar a esos chavales que durante 6, 7 años estarán en un comedor, pero para decirles por qué estáis consumiendo esta judía, este garbanzo, de dónde viene, quién lo produce, cómo lo produce. Es ahí donde tenemos una vía muy interesante para potenciar todos estos cultivos, ¿no? Entonces, sí que estamos intentando entrar ahí, pero bueno, no sé si en Castilla, que a lo mejor tenéis más peso, sí podréis hacer esa vía. No lo sé, yo lo dudo, ¿eh? Yo lo dudo porque me da la sensación de que, digamos que la libertad de movimiento de mercancías, los acuerdos internacionales, no sé si permiten a una administración hacer esas limitaciones, ¿eh? Yo, por lo que tengo entendido, no es tan sencillo eso. Ahora, la parte de la sensibilización, ojo, no quiere decir que yo esté de acuerdo, yo estoy diciendo que tengo la sensación que por lo que a mí ha llegado de ese tema, creo que existen esas limitaciones, ese problema a la hora de que no se puede limitar la libertad de comercio, venga de donde venga el producto, siempre que haya cumplido con las normas pactadas, ¿no? Internacionalmente. Ya digo, no es que yo esté de acuerdo, pero creo que puede ser así. Pero la parte de la sensibilización, esa sí que es posible. Es decir, una cosa es que los tratados internacionales no te permitan una cosa y otra cosa es que tú tengas sistemas para sensibilizar a la población y a educarla precisamente con estos valores. Pero que estos valores tienen que servir para aquí, para Castilla y León, para España y para cada país en su territorio. Es decir, que yo creo en eso, que yo quiero para los demás lo mismo que quiero para mí. Es decir, y hay una sensibilización para que se valore mucho más lo próximo, porque es la forma, yo creo que será el futuro. Tenemos que sensibilizarnos en lo próximo y es la forma de hacer un mundo global y sostenible para todos, es que valoremos más lo próximo y no estemos pensando tanto en el movimiento de productos y de mercancías y siempre primando, como has dicho antes, Joaquín, el tema económico. Pero creo que esa parte nadie nos la puede privar, la sensibilización, que es a lo que muchos nos dedicamos pues toda nuestra vida, a sensibilizar y a tratar de hacer entender a la gente por qué se deben hacer ciertas cosas o por qué se deben de cambiar ciertos hábitos en la forma de consumir. Y luego solo un tema esto de catering, un tema más. Nosotros estamos trabajando ahora con un catering que lleva coles concertados, coles privados, que, por ejemplo, ellos, su estandarte, cuando van a presentarse a una dirección de un colegio, es mi consumo es producto ecológico local. Si no tengo ecológico, voy a local y si ya no consigo, voy ampliando. Claro, ¿qué ocurre? Que estos colegios tienen más libertad a la hora del precio del menú, con lo cual son gente que son más abiertas a este tipo de catering, pero es verdad que joder, les está abriendo un montón de puertas, así de claro os lo digo, en Madrid, en Aragón, es un catering que tiene sede en Aragón, pero está trabajando en Madrid, aquí y en Valencia. Y les está abriendo la puerta
en decir, oye, mira, nosotros trabajamos con legumbres ecológicas, estamos trabajando, que de hecho les voy a hablar de ahora, con pasta, con nuestra verdura y nuestras cremas. Entonces, me parece un tema interesante, es que los colegios son un tema interesante, es que son los consumidores que tienen que venir. Tenemos a José María Santos de Urcacil, que quería comentarnos algo también, y a Roberto. Muy brevemente, a raíz un poco de lo que dice ahora Joaquín. Hay dos, yo creo que dos vías. Una es la contratación pública responsable, que también ha apuntado ahora Emilio Alba en el chat y en el enlace, que es, bueno, pues que eso está empezando a fomentarse en el que los comedores y los comedores colectivos en general, no solo de los escolares, pues empiecen a incrementar las frutas, las verduras, el consumo local, el ecológico y también las legumbres. Esa es una vía que yo creo que hay que fomentar fuertemente y es muy útil, ¿no? Y luego, a nivel, digamos, particular, no solo de la administración, hay un colectivo que yo creo que surge o nace en Zaragoza, que es Mensa Cívica, no sé si lo conocerás, Joaquín, que estuvo ahí, bueno, como presidente Fernando, Felipe, no me acuerdo cómo se llama, Felipe, No, se fue llama... consejero o director general de Agricultura en Aragón. Lo he Y ese colectivo intenta moverse por ahí y genera unas jornadas todos los años de consumo de legumbres en las escuelas. Bueno, pues yo creo que son iniciativas que tenemos que apoyar, por ejemplo, desde aquí, ¿no? Que no deja de ser que, bueno, pues la administración tiene que hacer lo suyo y el sector de la ciudadanía tenemos que hacer lo nuestro. De hecho, perdona, Jorge Hernández era, Jorge Hernández, que murió hace 2 sí, años. Sí. La verdad es que fue un hombre que él fue director general de consumo y apostó a muerte y creía que era una vía ese. Es decir, desde Mensa Cívica, en Mensa Cívica hay caterings, hay empresas de productores, y era decir, ostras, tenemos que hacer como una organización muy potente que tenga de todo y que pueda ir a los gobiernos, a las licitaciones y decir, ostras, es que este es el camino. Sí. Roberto, Vale. ¿querías intervenir antes? Sí, aprovecho para reforzar un poquito lo que estáis comentando. Aquí en el País Vasco, desde luego, el tema de compra verde se le llama, o compra responsable, se está activando cada día más. Hace muy poquito el Ayuntamiento de Vitoria ha sacado una contratación pública para los comedores de escuelas infantiles que creo que incluyen la legumbre, por ejemplo, Sí. pero había varias cosas, ¿no? También en Navarra, no conozco los detalles, pero sé que ahí sí que también se ha movido en estos últimos años bastante el tema de compra pública, digamos, local, que digamos, pues, se puntúa de una forma diferente cuando tienes un producto local o que puedes conseguir de forma local y cercana y aunque el precio no sea, digamos, competitivo contra las grandes empresas, pues sí que se valora más el hecho de que estés fomentando una producción local y un consumo local también. Era un poco por reforzar, pero bueno, yo tenía una pregunta a la gente más de agricultura y así. El otro día en una charla, hablando con Carlos Lacasta, creo que le conocéis, que es un hombre especialista en el tema del secano duro, etcétera, comentaba que ellos en zonas de secanos duros están teniendo muchísimos problemas para el cultivo de legumbres, de garbanzo particularmente, porque comentan que el cambio climático ha hecho que no haya prácticamente humedad ya al final del ciclo y están teniendo problemas sobre todo con el garbanzo sembrado en primavera que no llega, que no llega a hacer un buen grano. Están intentando adelantar el ciclo, poniéndolo más hacia el invierno y tal, pues un poco ir hacia atrás, claro, en el tiempo. ¿Habéis conocido algo de esto? ¿Sabéis un poquito, los que lleváis allí agricultura, conocéis un poquito si os está afectando esto? Sí, efectivamente, Roberto. Aquí también en la zona de Fuentesauco y la zona de La Armuña, Salamanca, se tiende a adelantar, yo diría que de media casi un mes. Hasta hace 10 años aproximadamente
El garbanzo era un cultivo que se sembraba casi en exclusiva en el mes de marzo, incluso a primeros del mes de abril. Y los de agricultura ecológica casi siempre en abril, pues eso, buscando el controlar mejor las malas hierbas. Pero ahora mismo se está sembrando una parte importante en el mes de febrero, incluso alguna variedad en el mes de enero. Por lo tanto, es cierto, es totalmente cierto. Llevamos en los últimos 4 años, el 19, el pasado y el 17 fueron extremadamente secos. Claro, los garbanzos sembrados a finales de marzo prácticamente no veían el agua en todo el ciclo. Así, pues, o tienes unos suelos que lógicamente tienen una capacidad de retención, siempre que en invierno haya habido precipitaciones muy grandes, o si no, prácticamente es inviable. Las producciones son producciones pues muy pequeñas, muy pequeñas. Y es verdad, los que apostaron estos años por sembrar antes consiguieron producciones aceptables. ¿Por qué? Pues porque las temperaturas hasta finales del mes de abril, principios de mayo, más o menos, son asequibles para el garbanzo y tienen ya hecha una parte importante del ciclo cuando llega el apretón de mayo, porque es que a mí mayo me está escandalizando. Los últimos 4 o 5 meses de mayo de los últimos años es que no parece mayo, es que parece finales de junio o principios de julio, temperaturas de 32 grados. Tuvimos este año la última semana de mayo en Salamanca. Claro, son temperaturas ya no de junio, de julio. Entonces, es evidente. Fíjate, lo contrario con las lentejas. Es curioso, la lenteja estamos en un proceso idéntico al del garbanzo, pero a la inversa. La lenteja se sembraba aquí a mediados de octubre. Pues ahora mismo ya se tiende a ir a finales de octubre, incluso ahora se está sembrando lenteja. Es un terreno en la Armuña muy arcilloso y ahora la sementera no es tan buena como hace un mes, que el terreno estaba más suelto, más seco. Ahora, pues bueno, esa arcilla complica un poco las labores, pero se está viendo que debido a que los inviernos son mucho más benignos, hay un parón mucho menor de la planta en el mes de enero, febrero, que eran meses típicos de parón vegetativo, y eso está haciendo retrasar un poco las siembras para que el cultivo no llegue tan avanzado, sobre todo a últimos de abril, primeros de mayo, porque lo que no hemos sido capaces de evitar con el cambio climático es que vengan heladas tardías. Esas siguen antes. Por lo tanto, la lenteja se retrasa en sus siembras, el garbanzo se adelanta. Efectivamente, así es. Yo tengo una pregunta que hacerte. La finca que están teniendo ecológico, para el control de adventicias, ¿estáis usando gradas de púas flexibles? Bueno. Sí, bueno, mira, ahí tienes a Jesús que las utiliza y que lo conoce mucho mejor. Ahí se utilizan gradas flexibles y también, principalmente lo que se hace es sembrar a 50 centímetros para poder aricar luego con aricadores. Sí, pero la grada controlaría las adventicias durante el ciclo ¿o no? ¿O hay que usar la grada y los cultivadores direccionales? Pues es que va en terrenos. Por ejemplo, un terreno que sea pedregoso, como es el mío, resulta que si tú pasas la grada o pasas el propio aricador, pues vas a dejar piedras arriba, con lo cual no puedes pasar la cosechadora. Claro. Ya tienes que tener una máquina para arrancar, que es la misma que utilizas para arrancar las alubias, y luego poder cogerlas con la propia máquina de trillar la alubia, con lo cual aumentas el gasto, ¿no? Pero vamos, por aricarlo, sí. Yo creo que el mejor aricador es el de 50 centímetros, porque el otro de las púas se te puede marchar, ¿no? Aprovechando que tengo la palabra, que la había pedido, pero el modelo no, se ve que no me quiere dar la palabra. Es broma, ¿eh? Es broma. ¿Dónde estaba pedida? No te he visto. Sí, aquí pone levantar la mano, la levanto. Vale, nada, que es un broma, ¿eh? En principio, yo quisiera... Que de ahí se apaga la cámara, Jesús. No es del de levantar la mano, es otro botón. Por eso... Ese es un problema mío, de mis medios. Yo en principio quisiera agradecer a los 3 ponentes
la visión que han dado desde su perspectiva enriquecedora en esta jornada, ¿no? Y felicitarles porque a mí al menos me ha gustado. Y después señalar algunas de las cuestiones que se han venido hablando aquí, y yo creo que hay una cuestión básica, que es la alimentación básica, como es la legumbre, es una cuestión que desde la voluntad política que tendría que tener cualquier tipo de administración, tendría que estar fomentando. Y decir, si tenemos un producto autóctono y tenemos que garantizar la alimentación básica y saludable para los colegios, para la ciudadanía, la sociedad en general, tenemos que potenciar eso. ¿Por qué se potencian? Yo siempre digo, ¿por qué se potencian los vinos de Rueda, de Ribera, del Bierzo, del otro, o en La Rioja, los vinos que se potencian también, o en Aragón? Y sin embargo, una cuestión tan básica como es la legumbre en Castilla y León no se potencia. Y sin embargo, cuando has preguntado tú, Joaquín, sobre los colegios, no hay nada. Y tendría que ser un proceso más. A nivel estatal está luego cuando se dedica a unos fondos que te dicen a prorrateo lo que corresponda según la superficie que hay. Y si hay que arbitrar una subvención a sembrar remolacha, pues se fija un precio y se dice 600, 800 euros la hectárea. Y sin embargo, en la legumbre, y las leguminosas en general, que es una cuestión tan básica y tan útil desde el punto de vista de lo que significa la fijación de nitrógeno, la rotación de cultivos, la mejora del suelo, no se tiene en cuenta. Y eso sí, existe mucha gramática, pero poca matemática. Hablamos de transición ecológica, hablamos de un montón de cosas, pero claro, ¿luego qué hay? Cuando vas desgranando y dices, aquí en matemática, ¿qué es lo que hay? Porque claro, nos estamos jugando mucho. Las legumbres en Castilla y León significaría el paralizar lo que significa el éxodo rural, poder entrar jóvenes, en lugar de entrar jóvenes con los aparatos esos grandes para aplicar glifosato, poder aplicar de una manera sostenible unas rotaciones de cultivos con las leguminosas. Eso hay que potenciarlo. Y después, con relación a lo que comentaba el compañero de Argentina, decir que, claro, las alimentaciones básicas, la alimentación básica yo creo que es diferente a lo que significa la economía, que no tenía que entrar en una economía de mercado donde queramos cambiar lavadoras por garbanzos, por ejemplo, ¿no? Que es lo que ocurre en los acuerdos internacionales comerciales. Y decir, si un país necesita cubrir sus necesidades básicas, primero tendrá que consumir lo que tiene en su propio país, en su propia producción. Que sí que hay un acuerdo de la Organización Mundial de Comercio donde las mercancías pueden girar y ir hacia donde quieran, no las personas, eso sí, pero las mercancías pueden tirar un mercado y arruinar a mucha gente. En la medida de que nos ponen el precio de venta por debajo del costo de producción, los agricultores lo tenemos jodido. Y lógicamente eso es lo que está pasando. Por eso se necesita una voluntad política para que esas cosas no ocurran y se potencie lo que tenemos nosotros. Todas esas IGPs que lleva el amigo Nicolás, joder, ¿por qué no se potencian todas esas cosas? Y una economía circular dentro de del desarrollo rural. Y claro, a la hora de que planteemos los agricultores cuál va a ser nuestra superficie al sembrar leguminosas dentro de esas rotaciones, pues nos encontramos con que nos puede salir bien, nos puede salir mal. Sabemos en ecológico que cuando menos dentro de esa rotación nos va a permitir al año que viene una cosecha en cereales que puede ser regular. Eso sí que lo tenemos muy claro. Pero también queremos que sea rentable el cultivo de las legumbres. Y otra cuestión es que, por ejemplo, con el tema de la alubia, que ya es más diferente, bueno, las tremendas importaciones que está habiendo, pues también no dejan subir el mercado y hay que mantener unos precios asequibles. Por eso, cuando hablabais de la diferenciación de precios que hay en una legumbre que puede costar 12 euros o otras, hay unas diferenciaciones muy grandes. Y vamos, en principio, eso es lo que tenía a decir, que la alimentación básica y necesaria
se tiene que mantener y la tienen que mantener las propias administraciones más cercanas. Y lo que se hable de la PAC será otro debate que tengamos que tener otro día con relación a cómo repercute todo esto, porque claro, si hacemos gramática de lo que significa todos los cambios sostenibles y demás que se pone, pero no hay un cambio en lo que es la matemática, pues estamos perdidos. Y en ese aspecto yo creo que cuando se hable en el Ministerio de lo que significa el plan estratégico de la PAC, de cómo se va a arbitrar y demás, pues los que estén sentados en la mesa tendrán una responsabilidad con relación a cuál va a ser el desarrollo de la agricultura y el desarrollo de lo que estamos hablando de todo el tema de leguminosas. Por lo demás, vamos, no quiero decir más, agradecer nuevamente a los ponentes. Creo que ha sido muy interesante los 3 aspectos que habéis tocado. Tenemos una cuestión más de Jesús Ruiz que nos quería plantear. Si quieres, Jesús, puedes plantearlo. Sí, buenas tardes. Pues Jesús Ochoa más o menos ha dicho lo que yo quería decir. Yo soy agricultor ecológico y en garbanzos pues llevo desde antes de ser ecológico, ya los cultivaba y es es una leguminosa que en rotación pues es muy interesante. Y esta misma mañana, bueno, yo este año pues tengo ahí 15 toneladas de garbanzos. Esta misma mañana he estado hablando con alguien y bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo está la cosa? Que nadie les compra, que nadie lo quiere. Digo, incluso estoy preparando o haciendo labores para esta siguiente campaña, sembrar otras 20 hectáreas, a ver, porque me parece una buena rotación, pues limpias malas hierbas. Y lo que me han aconsejado, que es un poco también, es que no le siembre. Entonces, claro, lo que estamos hablando aquí, o lo que las intervenciones que habéis tenido son muy interesantes. Esa asociación de Zaragoza, pues me parece muy interesante, pero claro, yo no lo veo fácil a la hora de juntarse aquí entre agricultores o de qué manera. Bueno, no lo veo claro, no lo veo bien. No sé si me explico, no estoy acostumbrado a hablar en público, pero es un poco el tema, que no hay unión y al mismo tiempo estás obligado a vender a 2 o 3 y si esos 2 o 3 no te compran, por grandes cantidades, claro, no es lo mismo vender al vecino 5 kilos, pero claro, 15 toneladas no salen de un golpe. Estás obligado a esos 2 o 3. Si esos 2 o 3 te fallan, pues ya has jodido 2 campañas. La presente, que tienes la cosecha, y las futuras, que tienes una incertidumbre terrible. ¿Qué siembras? El girasol. Bueno, hay otras cosas que sembrar, pero bueno, pues eso es un poco lo que yo quería comentar. Gracias. Gracias por tu aportación. Bueno, no sé si queréis despedir ya, Jesús, la jornada con esta reflexión y nada, nos queda todavía una segunda parte de esta misma jornada que haremos en un par de semanas, esperando tener también otras ponencias que os puedan resultar muy interesantes a todos, a los que habéis asistido hoy como ponentes y a los que habéis asistido como escuchantes a la jornada y nada más por nuestra parte. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Yo lo único en nombre del grupo operativo de Urcacil, CAECIL y la cooperativa ARAE, agradecer vuestra presencia, agradecer nuevamente a los ponentes y esperaros el próximo jueves, perdón, creo, ¿no me equivoco? El siguiente, el 26. Perdón, el 26, a seguir hablando de las leguminosas, de otros aspectos también muy importantes. Muchas gracias por vuestra colaboración. Muchas gracias. Gracias a todos. Venga, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.